Cuando pensamos en belleza americana, se nos viene automáticamente a la mente la imagen de Mena Suvari en aquella épica escena rodeada de pétalos de rosas, pero lo cierto es que su vida no fue precisamente una cama de flores, sino que fue todo lo contrario. La vida de Mena Suvari tuvo una explosión de éxito que terminó extinguiéndose muy rápido. La industria la condenó a un solo tipo de papeles, los de una chica siempre medio ingenua y súper sexualizada. Y por sobre todo siempre haciendo de menos años, o que por lo menos parezca que tiene menos años de los que en realidad tenía. Y así fue que quedó atrapada en todo sentido. Había buscado encontrar en el cine un escape a las cosas horribles que le habían pasado en su vida y terminó atrapada nuevamente. Como vos, que en estos videos siempre estás atrapado dándole duro al botón de like, así que dale, por favor, hacelo por mí. Como algunos sabrán, Mena Suvari es una de las actrices que comenzó su carrera artística cuando apenas era una niña, y como muchas otras estrellas infantiles, tuvo la buena y la mala suerte de conocer el éxito casi de manera inmediata. Antes de los 20 años ya era una figura mundialmente reconocida y una de las estrellas que más brillaba en el firmamento de Hollywood. Pero, como era de imaginarse, todo esto le terminó pasando factura y repercutiendo en su vida privada, al punto claro de perjudicarla terriblemente. Mena Suvari nació el 13 de febrero del 79 en Newport, Estados Unidos, y desde que era muy chica se puso como meta triunfar en el mundo del espectáculo. Hay que decir que eso en su familia era una ocurrencia bastante original porque entre sus familiares no había antecedentes, no había ni un artista. Así que podemos decir que todo ese sueño fue creado por ella misma. En su casa, su madre, Candace, era enfermera y su padre, Ando, era psiquiatra, y sus tres hermanos mayores siguieron una carrera en el ejército. De hecho, la familia entera se mudó a Charleston, California, para que pudieran asistir a un colegio militar. Así fue que en este nuevo hogar, Mena empezó a desarrollar su carrera como modelo con apenas 12 años. En uno de sus primeros trabajos se convirtió en la cara de una marca de arroz. Sí, no, sonó a chiste quizá, pero no, se transformó en la chica del arroz. Eso hizo que una agencia se fijara en ella y le ofreciera un contrato para que se sumara a sus filas. Al mismo tiempo, también se anotó en clases de arte escénico con la intención de conseguir un papel en la televisión. Y así fue que lo terminó consiguiendo con apenas 16 años cuando la convocaron para la serie Boy Meets World. Después de esa primera experiencia televisiva, le llegó la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Estamos hablando, por supuesto, de la oportunidad de hacer cine, y la verdad es que no la desaprovechó. Para el año 97 llevó adelante 3 proyectos casi en simultáneo: Kiss the Girls, Snide and Prejudice y Nowhere. Cuando se terminaba la década y los años 90 llegaban a su fin, dio un gran paso en su carrera consiguiendo un papel en una de las comedias más conocidas de los últimos tiempos. Bueno, los últimos tiempos, fin de los 90 no son los últimos tiempos. Pasa muy rápido el tiempo, los 90 parece que fueron hace tanto. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Cuestión, ¿en dónde la vimos a fines de los 90? Claro que sí, en American Pie. De hecho, vos que sos viejardo como yo, Y el amor no lo reflejo como ayer. coméntame por ahí, ¿cuándo viste American Pie por primera vez? ¿Qué recordás de esa época? ¿Querías ser uno de esos pibes o te parecía una película que nada tenía que ver con tu vida? Coméntame por ahí. Además, casi al mismo tiempo consiguió un papel que la llevaría a lo más alto. Un drama que ganaría 5 premios Oscar. Una peli en la que realizaría una de las escenas más emblemáticas del cine. Obviamente, estoy hablando de Belleza Americana. Recordemos que ahí ella encarnaba a Angela Hayes, una chica de la que estaba enamorado el protagonista, Lester Burnham. Que sí, lo curioso es que el protagonista de esa película era el mismísimo Kevin Spacey, de quien ya hemos hablado repetidas veces en este canal. ¿Y qué hacía en la ficción Kevin Spacey en esa película? Cosas por las que eventualmente fue cancelado en la vida real. Como todos sabemos, esas 2 películas fueron un éxito rotundo y para el 99, Mena Suvari se había vuelto famosa casi de la noche a la mañana. Tenía apenas 20 años cuando logró una explosión mediática y una popularidad que nunca había tenido antes. Así fue como comenzaron a llegar los contratos importantes y, por supuesto, el billetín, el dinero en grandes cantidades. Pero lo que no sabía ella era que convertirse en una celebridad y tener al mundo rendido a sus pies la iba a llevar a la perdición. O sea, ella no sabía que le iba a pasar lo mismo que le pasa a todos los artistas jóvenes en Hollywood. Su actuación en Belleza Americana, la escena en la bañera, esa toma en cámara lenta en la que iba siendo cubierta por pétalos de rosas que caían, se transformó en su carta de presentación. Desde ese momento, Mena pasó a pertenecer a la historia del cine, con sus pros y sus contras. La trampa estaba en que lamentablemente iba a quedar completamente encasillada, como si fuera un Power Ranger que nunca jamás puede salir de ese rol.
Buscó entonces en otros proyectos dejar atrás el rol en el que todo Hollywood la quería ver una y otra vez, pero no hubo caso, fue imposible. A medida que fueron pasando los papeles, su brillo se fue apagando. La verdad es que Mena Suvari nunca dejó de trabajar, pero le empezaron a convocar para películas menos importantes o para series que no alcanzaron mucho éxito. Por ejemplo, en 2014 protagonizó El sexo opuesto, después vendrían Badge of Honor del 2015, I'll Be Home for Christmas en 2016, Secreto Oscuro en 2020 y Paradise Cove del 2021, por nombrar algunos proyectos medianamente importantes, aunque la verdad es que tuvieron muy poco éxito. Pero el verdadero drama no estaba ahí en esa carrera que no terminaba cumpliendo con lo que había prometido, sino que fue la misma Mena Suvari la que reveló eventualmente qué es lo que sufrió desde el inicio de su carrera, desde sus primeros pasos en Hollywood. Parece ser que en su adolescencia sufrió abusos que luego continuaron durante muchos años. En una entrevista con la revista People, Mena dijo: entre los 12 y los 20 años fui víctima de abusos sexuales de forma continuada. Además contó que cuando estaba en la escuela, un amigo de su hermano mayor abusó de ella. Cuando contó esto, mencionó que cuando pasó fue como si una parte de ella hubiese muerto ese día y nunca pudo contemplar el sexo como algo sano. Todo se agravó cuando la empezaron a invitar a fiestas del ambiente en las que pasaba de todo, pero nunca nadie se enteraba de nada, como es típico que pasa en el mundillo de Hollywood, ¿no? Ella contó que varios tipos mucho mayores que ella se aprovecharon de que era una chica y usaron todo su poder para eso. Además, cuando Mena Suvari cumplió 15 años, sus padres se separaron y sí, hasta ese entonces tenía poca contención, a partir de ese momento pasó a tener cero contención. Su madre dejó la casa de un día para el otro y los hermanos quedaron a cuidado de su padre, que parece que estaba más loco que una cabra. No es una forma de decir, es básicamente lo que dijo ella. Fue entonces cuando conoció a una persona que la llevó a Hollywood. Este tipo era dueño de una agencia y así fue que se convirtió en su agente y le prometió llevarla hasta la cima. Mena aceptó porque consideraba a este tipo su amigo, pero la verdad es que se equivocó porque de la mano de este tipo iba a llegar lo peor. Estamos hablando de un nuevo abuso. El tipo le dijo que a cambio de todo lo que él había hecho por ella, ¿qué tenía que hacer? Bueno, acostarse por él. Así fue que en medio de toda esa turbulencia, Mena se fue buscando un refugio y terminó perdida en los clubes nocturnos y en las sustancias. Y además está decir que ese cóctel explosivo casi le cuesta la vida. Empecé a medicarme con cualquier cosa. Yo pensaba en sobrevivir. En mí comenzó un proceso de destrucción hasta que encontré la salvación en la actuación. Sabía que solo tenía que enfocarme en eso y nada más, porque de lo contrario iba a terminar mal. Por fortuna, en ese momento tuve la capacidad de decidir. Lo curioso es que esta tranquilamente podría ser la historia de infinidad de chicas de la industria y, ¿por qué no?, de chicos también, porque pasa, se habla menos, pero no es porque pase menos, es porque justamente se habla menos. Hacia final del año 2000 se puso en pareja con el fotógrafo alemán Robert Brinkmann, con quien se casó y estuvieron juntos hasta el 2005. Fue una relación bastante polémica, igual que en Belleza Americana, porque él era 18 años mayor. El tiempo pasó y en 2007 conoció al productor musical Simón Sestito. Y para ese entonces su vida empezó a encaminarse. Se casaron en el 2010 en Roma, aunque 2 años después se separaron. En 2018, Mena Suvari conoció a Michael Hope, su actual pareja, con quien tuvo a su primer y único hijo. E irónicamente se llama Esperanza. Le dio toda la esperanza de que pudiera salir de esa vida, me imagino, a Mena Suvari, y por lo visto estaría funcionando. A mediados del 2021 publicó The Great Peace, a Memoir, o sea, La Gran Paz, una memoria, que es un libro autobiográfico que funciona como una especie de catarsis, porque ahí cuenta los hechos más traumáticos de su vida. Hoy Mena se encuentra mucho más lejos de los medios que hace 20 años, pero también está más lejos de otras cosas turbias y oscuras que le arruinaron por mucho tiempo la vida. Quizás en el futuro Mena Suvari vuelva a cautivar a todos una vez más como lo hizo en algún momento, o quizás simplemente esté más feliz donde está ahora. Lo más importante, coméntame por favor por ahí abajo ¿qué opinás de esta historia? ¿Dónde, cuándo, cómo conociste a Mena Suvari? Se vale decir American Pie, que seguramente la mayoría es lo que va a comentar ahí abajo. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.